Hola, hola queridos alumnos, ¿cómo están? Deseo que Dios les bendiga. Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar de un nuevo día, ¿no? Y seguir sobre todo deseando con todo nuestro ser que la medida en que vamos descubriendo las grandes verdades bíblicas, espirituales, teológicas que, que tiene el texto sagrado, pues en esa misma medida puedan ser de bendición a nuestra vida y que puedan ayudarnos pues a tener una mejor comprensión, digo yo, de la revelación de Dios que Él ha querido tener para el ser humano. Así que bueno, pues bienvenidos a su clase de introducción al Antiguo Testamento. Para quien está presencial, para quien está viendo la clase grabada, pues mis mejores deseos de bendición y de ánimo para que no dejemos de querer, desear aprender un poco más del texto bíblico. Bueno, vamos a entrar a la parte favorita que tiene esta materia. A mí en lo particular me fascina esta parte que tiene que ver con los valores que encierra el Antiguo Testamento. A veces, como he mencionado, este, pues muchas veces el hecho de no eh, leer el Antiguo Testamento o el hecho de no conocer con profundidad lo que significa el Antiguo Testamento es porque desconocemos la esencia y algo muy importante que yo quiero que ustedes como alumnos, estudiantes de la Biblia, no lo pierdan de vista. El Antiguo Testamento es una conexión con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a ver es eso, ¿no? ¿Cómo se conecta? ¿De qué manera el Antiguo Testamento le da sentido al Nuevo Testamento? Y cómo el Nuevo Testamento revitaliza los conceptos y las ideas que tiene el Antiguo Testamento. Eso es muy importante que ustedes lo noten, porque a veces no es de gusto, yo siempre he dicho, ¿no? A veces no es de que me gusta más el Antiguo Testamento o me gusta más el Nuevo Testamento. Tiene que ver más básicamente con todo es palabra de Dios. Y entonces en todo esto, pues nosotros tenemos que reconocer, no es un gusto, sino más bien es una revelación continua, progresiva, que ha tenido la presencia de Dios a través de la historia y que ambos testamentos o toda la palabra de Dios es algo muy importante para nuestras vidas. Así es que bueno, vamos a entrar en esta parte favorita. Espero que les guste y que podamos aprender mucho sobre esto, ¿ok? Muy bien, voy a compartir la pantalla para iniciar. Sí, es este. Muy bien, un segundo. No, era esta. Ok, me equivoqué. Es- Aquí está. Muy bien. Bueno, entonces entremos a este fascinante mundo del Antiguo Testamento y hagámoslo de la siguiente manera. Si por alguna cosita, Lili, a mí se me traba el internet o demás, no tengo muy buena señal, pero si vos me ayudas a que si en algún momento se me traba, me lo hagas saber, te lo agradecería. ¿Dale? Por favor. Perfecto. Gracias, gracias, Lili. Muy bien. Bueno, el Antiguo Testamento, fíjense algo bien importante, nos ayuda a conocer a Dios. Tal vez nosotros pensaríamos que la mejor manera de conocer a Dios es a través de Juan 3:16, ¿no? El famoso pasaje de porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?
u otros pasajes que tengan que ver con el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que Dios se ha revelado de una manera especial desde la antigüedad y esta literatura nos lo revela, nos lo dice. Y nos lo dice de una manera tan especial, tan única, ¿no? Que nos permite asombrarnos ante cómo era el concepto, ¿no? De lo que significaba la revelación de Dios. Al hablar de este tema, hay una definición de Dios que muchos aprendimos desde que éramos pequeñitos, ¿no? ¿Qué, qué pensábamos? ¿Qué pensaba usted de lo que Dios significaba, ¿no? Algunas veces se nos enseñó que Dios es un Señor infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de las cosas, pero sobre todo algo muy importante que aprendimos del concepto de Dios es que Dios siempre va a premiar o siempre le va a ayudar a los buenos y va a castigar a los malos, ¿no? Por eso a veces aprendimos o muchos fuimos enseñados cuando nos decían, pórtate bien porque si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Así que si te portas bien vas a recibir un premio, si te portas mal, pues te va a ir mal, ¿no? Y entonces siempre tenemos esta dualidad de Dios, ¿no? Que no logramos embonar, o es bueno o es malo Dios, ¿no? O nos ayuda o nos perjudica, o es un Dios bondadoso o es un Dios vengativo. Y esta ambivalencia de Dios nos ha traído profundas confusiones y profundos ah, problemas e implicaciones que nada tiene que ver, ¿no? Por eso, esta síntesis que he hecho de un Dios que tiene ciertas características, ¿no? Como bueno, poderoso, principio y fin, no no encierra la totalidad o la veracidad de el concepto de Dios. El Antiguo Testamento lo va a decir, ¿no? Lo dice de una manera plena, pero lo va a hacer mucho más vivo, mucho más apasionado. El Antiguo Testamento está muy apasionado de Dios, sus páginas y sus historias van a, van a, a manifestar, ¿no? Este, un concepto de Dios muy interesante, muy especial, al mismo tiempo que lo contempla con otros aspectos que a veces es olvidado por la teología y sobre todo por la enseñanza cristiana. Pocas veces he escuchado hablar este concepto de Dios en algunos círculos, por ejemplo, de nuestros, ¿cómo es? De nuestros estudios del mate, de nuestros estudios de prebautismales, etcétera, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es algo que hemos dejado de lado, y que sería muy importante que todos los cristianos, que todos los que decimos amar a Dios, no debemos dejar de lado, ¿no? No debemos contentarnos con enseñar o aprender los conceptos preestablecidos, los conceptos que si bien es cierto están bien, no digo que están mal, pero son muy limitados. Siempre tenemos que ir mucho más allá de lo que representa Dios. Así es que bueno, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Dios. Y partimos de esta pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo es el Dios del Antiguo Testamento? Y como lo manifiesta la diapositiva, muchos cristianos siguen o seguimos pensando en el Dios severo, ¿no? En el Dios violento, el que está más inclinado al castigo que al perdón.
que es un Dios que, si bien es cierto, es eh, muy lindo, pero es un Dios terrorífico, ¿no? Que atemoriza al hombre y sobre todo que no tolera el menor pecado en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, es un Dios que no tolera el mayor de los pecados. Si no tolera el menor de los pecados, pues mucho menos va a tolerar el mayor de los pecados. Por lo tanto, fíjense ustedes las consecuencias que tiene seguir manteniendo este concepto dentro de la cosmovisión cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de seguir considerando a un Dios am, que no se ríe, ¿no? Un Dios serio, un Dios que no le gusta la, el sentido del humor, que no tiene sentido del humor, un Dios este, que solamente exige, 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 exige y regla, 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 normas, mandamientos, 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 en fin. Y entonces las consecuencias que esto trae, pues son consecuencias de separación. Terminamos alejándonos de lo que Dios significa, de lo que Dios representa, ¿no es cierto? Y entonces nuestra relación con Dios se vuelve más religiosa, más legalista, que vivencial, que, que producto de la relación, ¿no? Entonces, es cierto que en el Antiguo Testamento encontramos historias como, este, eh, lo platicamos, en la clase anterior, que tiene que ver cómo es que parece ser que el texto sagrado dice que Dios manda una osa o un oso a matar a 42 niños porque le dijeron al profeta que estaba pelado, ¿no? Entonces, si nos quedamos con esa historia y la miramos de manera literal, obvio que es un Dios que no tolera, que está más dispuesto al castigo que al perdón. Y entonces, pues nos vamos al otro extremo. Y decimos, como el Antiguo Testamento nos presenta historias como, recuerdan cuando Usa llevaba el arca y el arca estaba a punto de caer y algunos hombres detuvieron el arca para que no se cayera y terminaron muertos porque el texto bíblico dice que el Señor los mató, diríamos, ¿no? Pues ante esta realidad de lo que Dios significa, mejor elegimos buscar al Dios más bondadoso, ¿no? Y entonces, por eso es que muchos nos inclinamos o muchos se inclinan a, a concebir de manera mucho más grata, de una manera ah, más linda, pues al Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no encontramos historias terribles, o sea, no encontramos a un Dios castigador, sino todo lo contrario, ¿no? Es un ser bondadoso, es un ser amable, ¿no? Que perdona a la prostituta, que abraza al publicano, que, que ayuda a sus enemigos, ¿no? Que es Padre de nuestro Señor y Salvador, y sobre todo que en una muestra de amor profundo ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, este es el mejor Dios, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos del antiguo lo desechamos e inconscientemente, por eso es que nunca en las iglesias, ¿no es cierto? Hay un equilibrio de enseñanza. Tal vez de 10 sermones que podamos dar, 8 pueden ser sobre el Nuevo Testamento y 2 sobre el Antiguo Testamento. Pero se debe a esta concepción que ya de suyo propio, ¿no? Y que viene marcado pues, por todo esto que se nos ha inculcado, ¿no? De que no nos gusta el Antiguo Testamento porque no nos gusta ese Dios que nos da miedo.
Mejor preferimos al Dios del Nuevo Testamento. Sin saberlo, estamos aceptando una doctrina herética que fue condenada hace muchos siglos por la Iglesia, ¿no? Y no sé si ya vimos, creo que sí, pues sí lo tendríamos que haber visto en Historia de la Biblia. Cuando hablaba yo de un personaje, tal vez ustedes no recordarán, pero no tengo problema por recordarlo, llamado Marción. Marción fue uno de los primeros herejes cristianos del primer siglo, ¿no? Que él empezó a decir, el Antiguo Testamento no sirve. Esa, esos libros hablan de un Dios violento, cruel, desalmado, sanguinario, ¿no? Y por lo tanto, eso no es palabra de Dios, ese no es el Dios, eso son historias inventadas del judaísmo y por lo tanto solamente nos quedamos con el Nuevo Testamento. Pero resulta que el Nuevo Testamento pues hablaba del Dios del Antiguo Testamento, entonces sacó los evangelios, ¿no es cierto? Recortó todo aquello que tenía que ver con el Dios o pasajes que tenían que ver con el Nuevo Testamento y él hizo todo un, una cortadera, diríamos, ¿no? Un cortar de pasajes y de historias que evidentemente dijo, bueno, ahora sí, ya eliminé del Nuevo Testamento todo lo que tenía solo quedó las cartas paulinas, ¿no es cierto? Las cartas de Pablo, y dijo, esto es la palabra de Dios. Bueno, esto es muy interesante, hermanos, entender que es cuando oponemos al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento como si fueran dos dioses diferentes, hermanos, estamos cometiendo un grave error, un grave error. Si a usted le gusta más el Dios que se revela en el Nuevo Testamento, estamos en el horno, diríamos. Estamos en el horno porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no puede cambiar. Dios no puede ser bueno en una parte y malo en la otra, ¿no? No puede ser. Dios no puede ser un Dios que, que es más copado en el Nuevo Testamento y más argel en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo y sigue siendo el mismo y no podemos nosotros decir me gusta más el Nuevo Testamento o me gusta más el Antiguo, ¿no? Porque eso es básicamente desconocer eh, al Dios que se revela en toda la literatura sagrada, ¿ok? Entonces, nada más lejano de la realidad que oponer y decir, este me gusta más, este es más lindo, este es más feo. Debemos evitar a toda costa, ¿no? Caer en esta tentación. Es cierto, como dije, que Dios aparece en el Antiguo Testamento como dos caras que se complementan. Y esta es una am, pues de las pistas, diría yo, o de los eh, elementos para seguir profundizando de cómo Dios se sigue manifestando de una manera muy especial, ¿no? Eh, un autor cristiano llamado Rudolf Otto llamó lo fascinante y lo tremendo, ¿no? Es una combinación de estas dos cosas. Por una parte, cuando leemos el Antiguo Testamento, la divinidad atrae, ¿no? Y subyuga. Es un Dios tan poderoso como lo vemos en el relato de la creación, ¿no? Un Dios, el primer relato de la creación es un poema maravilloso que exalta el poderío de Elohim, ¿no? Es un Dios activo, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que su palabra es tan fuerte, tan penetrante, que no necesita hacer nada, solo con pronunciar las cosas, Él se manifiesta, ¿no? Un Dios que los israelitas solamente tienen que esperar que Dios los saque de Egipto a través de las plagas y ellos no tienen que hacer nada, ¿no? Pero también, por otro lado, es un Dios que atemoriza y sobrecoge, ¿no? Claro, es un Dios que, que manifieste en muchas ocasiones su presencia
de una manera que el ser humano no puede entender. Cuando él se manifiesta en el Sinaí, ¿no es cierto? Dice Moisés, Dios le dijo a Moisés, decirle al pueblo que nadie se acerque a la montaña porque el que se acerque morirá, porque mi presencia es tan poderosa, ¿no? Y entonces vemos cómo es un Dios que se presenta de una manera con truenos, con relámpagos, con temblor o terremotos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos fenómenos en los cuales Dios se va a manifestar, pues evidentemente a muchos de nosotros nos, ah, pues, nos atemoriza ante leer todo esto. Por eso decía Otto, ¿no es cierto?, que es como una moneda de dos caras. Por una parte está lo fascinante, lo atrayente, lo bellamente poderoso, pero por el otro lado también está su santidad, ¿no? Una santidad que se manifiesta de una manera contundente, ¿no? Y que su presencia se manifiesta de una manera tan, con tantos elementos que lo rodean que nos podría llegar a atemorizar. Por eso se le llama el aspecto terrible de Yahvé en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero nunca en un sentido peyorativo o en un sentido negativo. Es como se entiende el aspecto terrible de Dios o de Yahvé o de Jehová en el Antiguo Testamento, es mucho más. Así es que vamos a ver esta parte, ¿no? Y entonces decimos que cuando nos quedamos con esto, nos olvidamos otro aspecto que es muy importante de Dios. Por una parte es fascinante y por el otro lado es aterrador. Pero el aspecto más importante que encierra el Antiguo Testamento es sin duda que éste va a preparar la presentación de Dios como Padre, como Papá. Esta figura, hermanos, que hemos estado reflexionando últimamente a veces en los diplomados, en la clase de espiritualidad cristiana, esta figura de papá, ¿no es cierto? Es una figura muy interesante, ¿no? Que esta será la propuesta de Jesús, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la propuesta de Jesús será plantear o reflejar a Dios no con el aspecto de un Dios que crea con poder, ¿no? Que hace estas maravillas, sino, y tampoco un Dios tan terrible en su presencia, en su magnificencia, sino va a escoger una figura que evidentemente no debemos confundirla con nuestros padres terrenales. Ujú. Que ese es un grave error que a veces muchos predicadores o profesores podemos caer en el error, ¿no? Decir, bueno, viste, es como si fuera nuestro papá. Esto no debe pasar. ¿Por qué? Porque no todos tuvimos una buena experiencia con nuestros padres. Ujú. Entonces, si nosotros relacionamos nuestra experiencia humana con nuestros padres y la trasladamos o queremos pensar que es lo mismo eh, Dios como nuestro papá, pues nos vamos a sentir profundamente frustrados. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que si nosotros tuvimos un papá ausente, ¿no? Por ejemplo, pues, pues vamos a decir, pues sí, Dios es mi papá, entonces es un Dios ausente. O papá murió cuando nosotros nacimos, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos criamos sin tener un papá y tal vez tuvimos un padrastro, ¿no? Y puede ser que pudo ser bonito el papá, el padrastro, o no. Pero el hecho de no haber conocido a nuestro papá, biológico diríamos, pues nos hace un vacío, ¿no? En el alma. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no nos gusta a ese Dios como papá. Si tuvimos un papá violento,
castigador, etcétera. Aun cuando ustedes o yo hayamos tenido un papá buenito, amoroso, no fue perfecto, ¿no es cierto? No fue perfecto. Por lo tanto, la figura de padre va mucho más allá de nuestras experiencias humanas que hemos tenido con nuestros papás o nosotros mismos siendo padres, ¿no? Los que tienen hijos. Va mucho más allá. Entonces, fíjense cómo si el Nuevo Testamento presenta a Dios como, como padre, como papá, como el Abba, ¿no? Este, no es un concepto que nace de la nada, ¿no? No es un concepto que Jesús se lo haya inventado o los escritores del Nuevo Testamento lo hayan creado. Este es un concepto antiguo, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿y dónde veo a Dios como papá en el Antiguo Testamento? Bien, vamos a verlo. Ajá. Vamos a tener que iniciar entonces con la definición de Dios que da el texto sagrado. ¿Mm? Sí, sí, quisiera preguntarle a mis hermanas que están en clase presencial si alguna de ustedes, querida Liliana o Tati, se animan a decirme qué definición tienen de Dios. Lo preguntaría también para quienes están tomando la clase grabada, ¿no? Y que sería un buen momento para que pudiéramos reflexionar sobre nuestro concepto de Dios. Si podríamos obtener una definición de lo que Dios significa, ¿cuál sería? Si Lili y Tati quieren ayudarme y participar en la clase para mencionar cuál es su concepto de Dios, también insisto, se lo quiero decir a quienes están viendo la grabación, piensen un poquitito. ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿No? ¿Y qué concepto nos hemos forjado de Él? ¿Alguien se anima? A ver, alguien escribió aquí en el chat, también se vale. Bueno, Tati dice, creo que todo lo bueno, sin una definición en una palabra. Muy interesante, ¿no? Esta palabra de bueno, ¿no es cierto? Esta palabra de bueno, que tiene su correlativo con bondad, ¿no? Pues es algo que evidentemente nos traslada a lo lindo, ¿viste? Siempre uno anhela tener lo bueno en la vida. Y entonces siempre nos traslada a algo lindo. Así que es buena definición porque Dios siempre será eso bueno, ¿no? Eso bondadoso. Dice Tati que no puede hablar. No, no te preocupes, te agradezco tu participación. Este, muy bien. Ahora, ¿ya pensaste tu definición? Más allá, insisto, de este. Permiso, pastor. Adelante, Lili, por favor. Eh, Entiendo que Dios es un Dios soberano y es un Dios sabio, dueño de todo y tiene total potestad sobre todo. Muy bien, Lili. Perfecto. Me gusta porque complementa lo que dice Tati, ¿no? De un Dios bueno a un Dios soberano, a un Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿no es cierto? Un Dios que tiene potestad de todas las cosas, que Él es soberano y su sabiduría, Él sabe lo que hace. O sea, Dios es tan sabio, ¿no es cierto?, que va más allá de nuestra propia cosmovisión y lo plantea de una manera muy interesante, ¿no? En cuanto a que es un Dios que hace cumplir su voluntad y sus designios, ¿no? Muy bien, gracias. Estos conceptos de Dios, más los que ustedes puedan
formular o puedan, este, eh, sí, que puedan crear, diríamos, nos acercan a Dios. Pero ahora veamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Fíjense, en el Antiguo Testamento se puede decir que existe una definición, o mejor dicho, una autodefinición de Dios. Hago una pausa aquí antes de seguir leyendo, ¿no? Cuando entrecomillo la palabra definición o autodefinición, quiero decir, hermanos, que no significa que Dios pueda ser encerrado en un concepto o en una definición, ¿ok? Porque entonces, si nosotros encerramos a Dios en un concepto o en una definición, pues evidentemente es un Dios que ya lo atrapamos, ¿no? Y el ser humano siempre ha querido atrapar a Dios, siempre lo ha querido manipular, ¿no? Siempre ha querido tenerlo bajo su dominio. Evidentemente, pues esto no puede suceder. Ujú. No puede suceder. Así que, este, por eso lo entrecomillo, porque no podemos definir completamente a Dios. Dios es mucho más que una definición, ¿no? Hay una frase que siempre digo es, cuando el hombre llegue a definir a Dios, Dios deja de ser Dios. Ujú. Pues que no lo podemos definir. Bien, aclarando este punto, ¿no? Hay un pasaje muy interesante en el Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Antes de que llegásemos a este pasaje, que lo vamos a leer, Moisés, según el relato sagrado, le había pedido a Dios, a Yahvé, contemplar su gloria, ¿no? Verlo a él. Creo que este impulso, este pedido de Moisés, es lo que muchos algún día hemos querido decir, que le hemos dicho a Dios, mostrate, ¿no? Revelate. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, siempre quise decirle, siempre le dije a Dios, ¿cómo me gustaría verte? ¿Cómo me gustaría tener una revelación tuya, algo pues así sorprendente, sobrenatural, para contemplarte? Nunca se me dio. Nunca tuve eso, ¿no es cierto? Pero creo que todos hemos recibido la misma respuesta de Dios, ¿no? Como se lo dijo Moisés. Porque Moisés, el Señor le responde a Moisés, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque la mejor manera que Dios tiene para responder al pedido de Moisés de que le revele su gloria no tiene que ver con ver su rostro, porque Dios es espíritu. No tiene que ver con que Moisés pueda contemplar la gloria de Dios, porque en muchos pasajes del texto sagrado nos dice que nadie podría contemplar y mantenerse en pie ante la presencia de Dios, ¿no? Porque Dios es santo y nuestros ojos son impuros. Así que la mejor respuesta que da el texto sagrado ante este pedido, diríamos, de que Dios se revelase, era pronunciar el nombre de Yahvé. Y usted diría, bueno, eh, esta es la mejor forma que Dios tiene para autodefinirse. Y sí, ya que el nombre y la persona siempre van de la mano, ¿no? Sé que en muchas culturas, ¿no? Los nombres se eligen cuando los hijos nacen en función del gusto, ¿no es cierto? De cómo se escucha. Se elige siempre en función de, este, ¿cómo es? Pues sí, eh, del personaje favorito de la novela que en ese momento está de moda.
¿no? Encontramos básicamente muchos nombres porque los papás le dijeron, es que me gustaba ese actor, esa actriz y demás. Así que bueno, en muchas culturas los nombres solamente se colocan cuando los hijos nacen por eso. Pero hay otras culturas, al menos en la que yo nací, donde los hijos, el nombre de los hijos se colocan, o se eligen con base al significado del nombre, ¿no? Y entonces, lo que nosotros vemos en el texto sagrado es que los nombres siempre tienen función respecto de la persona, ya sea una característica, ya sea algún rasgo de la personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? A Isaac le pusieron, Isaac significa risa, porque cuando le dijeron a Sara de que iba a concebir hijo, ella se echó a reír, ¿no? Entonces, siempre en el texto sagrado, hermanos, el nombre es importantísimo, ¿no? Muy importante, porque insisto, perdón, que pronunciar el nombre de Yahvé equivale a darse a conocer por completo. Esto es el verdadero sentido, ¿no? En la medida en que nosotros pronunciamos el nombre y conocemos lo que significa el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová, en esa misma medida, ¿no es cierto? Este, eh, en esa misma medida, nosotros hacemos básicamente la, ah, la tarea de, de que Dios se nos revele, ¿no? Hoy en día muchas denominaciones buscan eso, ¿no? Que se revele la gloria de Dios. Hay muchas cosas al respecto, ¿no? Que vemos de predicadores que buscan que Dios se revele, y milagros y campañas de milagros y del profeta y del apóstol y no sé qué tanta cosa. Cuando en el mismo texto sagrado nos dice, yo haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, ¿no? Por lo tanto, la forma que nosotros tenemos para conocer a Dios va a ser en función de conocer el nombre de Dios y de esa manera vamos a conocer la gloria de Dios, ¿no? Qué interesante, qué interesante. No son solo las características que nosotros podríamos mencionar de Dios, ¿no? Bueno, santo, justo, etcétera, sino qué significa su nombre. Y esto, hermanos, va a ocurrir más tarde, ¿no? Fíjense, Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice que esta es la mejor autodefinición de Dios. Marquen este texto en sus Biblias, subráyenlo, téngalo siempre presente. Dice el Éxodo. El Señor pasó ante Moisés proclamando, Yahvé, Yahvé, el Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Qué interesante, hermano. Esta es una joya maravillosa de la autorrevelación de Dios o de su autodefinición. Su nombre, ¿no? Yahvé, Yahvé, o Jehová, Jehová, como lo lean en la traducción que elijan, ¿no es cierto? Es un nombre que encierra estos aspectos compasivos, clementes, paciente, misericordioso, fiel, que conserva la misericordia hasta millares de generaciones, que perdona las culpas, los delitos y los pecados, pero que nunca dejará impune
la culpa de los padres en los hijos y en los nietos. Muy bien, esto es muy interesante. Déjenme ver si un segundito. ¿No? Muy bien. Ok. Eh, si nosotros pudiésemos elegir el mejor pasaje que nos revele la, la gloria de Dios, yo mencionaría este pasaje, ¿no? Y vamos a explicarlo, ¿no? Porque tiene profundas implicaciones. Ujú. Tiene profundas implicaciones. Y ustedes se van a asombrar de algo y vamos a cambiar la mentalidad de un concepto que aprendimos o que nos enseñaron desde pequeñitos. Ujú. Y tal vez después de esta clase ese concepto de nosotros caiga por tierra y empecemos a construir un nuevo concepto de lo que Dios significa. Bien, si leímos este texto, es, es la forma en cómo Dios se va a autodefinir. Y hay 5 adjetivos, queridos alumnos, que subrayan lo que Dios es, lo que Dios significa, ¿no? Y estos adjetivos son su compasión, clemencia, paciencia, misericordia, fidelidad. Sí, si tuviésemos la oportunidad de ir definiendo estos adjetivos con los que Dios mismo se autodefine, tendríamos mucho material, sería muy rico poder identificar lo que significa cada uno de estos atributos, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos estos 5 adjetivos, nada tiene que ver con el Dios del terror y del castigo. Nada tiene que ver con el Dios violento que se nos ha querido inculcar o que se nos ha querido enseñar eh, en la literatura antigua. Dios es compasión, Dios es clemencia, Dios es paciente, Dios es misericordioso y sobre todo Dios es fiel. ¡Wow! ¡Qué interesante poder tener el acercamiento con Dios a través de estas mismas ah, formas que Él tiene para revelarse! Por lo tanto, lo que sigue tira por tierra este falso concepto de justicia divina, que Dios siempre va a premiar a los buenos y va a castigar a los malos, como si en la balanza divina castigo y perdón estuviesen perfectamente equilibrados. Esto es muy, muy interesante, queridos alumnos, ¿no? Si bien es cierto, la literatura sapiencial, como la vamos a ver en su momento, llámense los proverbios principalmente, ¿no? El libro de Proverbios o el libro de los Salmos, en algunos de ellos, vamos a encontrar esta situación de que este, sigue las instrucciones de tu Padre, de Dios, para que te vaya bien. Y esta literatura sapiencial nos da un sentido de cómo Israel a veces entendía que Dios siempre iba a estar del lado de los buenos y iba a castigar a los malos, ¿no es cierto? Pero ya vamos a ver también, cuando entremos a la materia de libros sapienciales, que también tenemos una literatura como la de Job, donde Dios no solamente permite que el castigo sea para los malos, también el castigo parece que está sobre los buenos, ¿no es cierto? Y por eso Job se queja y dice, a ver, vos le das a los impíos, a los perversos, buenos hijos, linda familia, les das riqueza, les das salud, les das todo. Bueno, cuando nosotros vemos antes de que llegue la literatura sapiencial, ¿no? Ya en el libro del Éxodo nos dice que nunca tenemos que poner en la misma balanza el castigo y el perdón, como si los dos pesaran lo mismo. Fíjense, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de la ley del talión? Dijimos que la ley del talión era
decir, ok, te puedes vengar, ¿no es cierto? Pero no seas excesivo, no te pases de la raya, ¿no? No te pases. Castiga hasta donde te hicieron, entonces vos también hace lo mismo, ¿ok? Pero, en este caso, no podemos nunca nosotros poner en la misma balanza el castigo y el perdón. Uno siempre, uno como padre, ¿no es cierto? Siempre uno termina diciendo, bueno, a ver, ¿qué castigo le puedo poner a mi hijo que se aventó una macana, que hizo una travesura, etcétera? Pero que bueno, no sea tan excesiva. Como si nosotros viéramos decir, bueno, hiciéramos como una lista, déjenme plantearlo de esa manera, hiciéramos como una lista y le pusiéramos una puntuación. Bueno, si no, si no asea su cuarto, el castigo es el castigo uno. Si dice una mentira, el castigo 2. Si dice, si golpea a alguien, castigo 3, etcétera. Es decir, como si nosotros mismos dijéramos, bueno, en estricta justicia, pues no vamos a poner, no vamos a darle un castigo a las personas más de lo que esto representa. Esto, el mismo texto, hermanos, no nos, no nos deja que lo planteemos de esa manera, ¿no? Y entonces debemos entender esto. Fíjense, es cierto que Dios no tolera el mal porque su santidad y su justicia no se lo permite. Ajá. Pero su capacidad de perdonar es infinitamente superior a la de castigar. Así lo expresa la imagen de las generaciones. Mientras la misericordia se extiende a 1000, el castigo solo abarca a 4 generaciones: padres, hijos, nietos y bisnietos. Hago una pausa aquí. ¿Qué aprendimos nosotros, no? Cuando leíamos siempre los 10 mandamientos. Hasta la fecha. Muchas iglesias, principalmente en México, ¿no es cierto? Todavía tienen la costumbre de que cuando inicia el culto a la mañana se levantan para leer los 10 mandamientos. Yo lo hice toda mi vida, ¿no? Desde pequeñito fue una costumbre que se tenía en la iglesia donde me crié y todos los sábados nos levantábamos solemnemente, reverentemente a leer los 10 mandamientos. Ahora entiendo que no los leíamos y los seguimos leyendo sin entender lo que dicen los 10 mandamientos. Los leemos por leer, pero no los entendemos. Y la parte que siempre nos quedó y hasta la fecha existe esa explicación cuando dicen, este, pero yo visito el segundo mandamiento, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios. ¿Ok? Fuerte, celoso. ¿M? Fuerte, celoso. Dos palabritas interesantes que nunca hemos entendido qué significa esto, ¿no? ¿Por qué fuerte y por qué celoso? Bien, no me voy a meter a explicar ahora, si no me desvío de la clase. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo recitamos todos los sábados o cada vez que leemos los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué se nos explicaba? Bueno, se nos explica, ¿no es cierto?, que el castigo, si el papá se porta mal, ¿no es cierto?, ese mal que va a hacer lo va a trasladar a sus hijos y sus hijos lo llevarán a sus nietos y sus nietos a sus bisnietos. Y entonces, incluso en la teología pentecostal se le conocen como las maldiciones generacionales, ¿no? Bueno, la maldición pervive. O sea, si el papá fue drogadicto, ¿no? Las consecuencias de eso o el castigo de que el padre fue drogadicto va a ser sobre los hijos.
y si fue violador o si fue asesino o si fue eh, brujo, ¿no es cierto? O si eh, algún día se dedicó a las artes oscuras. Entonces, todo eso, ¿no es cierto? Lo va a trasladar a sus hijos y luego de estos a sus hijos y luego de estos a sus hijos. Y entonces cuando vemos a alguien que decimos, ah, mira, ese chico es drogadicto, es alcohólico, sí, se sacó algo de su papá, ¿no? Pero su papá era así. Ay, claro, porque el mandamiento dice que Dios va a castigar la maldad de los padres sobre los hijos, ¿no es cierto? Y entonces siempre hemos entendido que cuando alguien está mal es porque, bueno, está pagando alguna consecuencia, que es como le decía yo en la teología pentecostal, donde ellos, ¿no es cierto?, creen que las maldiciones generacionales acompañan. Si tu tatarabuela fue bruja, pues hay un espíritu de maldición allí, o si fue prostituta, o si fue asesino, tu bisabuelo, tu tarabuelo, entonces eso también va a traerte consecuencias espirituales y tenés que sacar ese espíritu demoníaco, esa maldición que te acompaña. Nada más alejado de la realidad. El texto bíblico, hermanos, no tiene que ver con cuestiones familiares. Aun cuando habla de papás, de hijos, de nietos, de bisnietos, aun cuando elige figuras de personas que componen una familia, no tiene nada que ver con la familia. Nada que ver. Mire, vamos a hacerlo por sentido común, ¿no es cierto? Solo por sentido común. Si este texto que hablamos, tanto el de Éxodo 34 como el de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, si nosotros hablamos de ese texto en sentido familiar, que decimos, bueno, Dios utiliza a la familia y está diciendo que el papá para los hijos y nietos. Solo por sentido común, diríamos, ¿qué sucedería con los padres que no tienen hijos? ¿No es cierto? Y que se aventaron las macanas. ¿A dónde Dios va a castigar la maldad de sus papás? ¿A quién se las le va a pasar este castigo o esta maldición generacional? Si yo que no tengo hijos hago un desastre, mi vida es mala, hago cosas, ¿no? Me vuelvo, no sé, ateo o qué sé yo. Dios tiene que castigar, porque la Biblia dice, Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, si yo tuviera alguna cosa mala, pero no tengo hijos, ¿dónde Dios va a castigar mi maldad? ¿O a quién se la va a pasar? Pues no. No, porque no se está refiriendo a cuestiones familiares. Nada tiene que ver, hermanos, el hecho, al menos este texto o el mandamiento, nada tiene que decirnos respecto de que si alguien se portó mal, va a traer las consecuencias para los hijos o para los nietos. Sí, pues es que tu papá fue así, bueno, pues ahora Dios te está castigando a vos por lo que tu papá hizo. Mm, mm. No, no, no. Ujú. Si este mandamiento, hermanos, no tiene una función familiar, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el mandamiento? Pues esto que estamos viendo en la diapositiva. El mandamiento va unido al siguiente pensamiento que dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera, cuarta generación y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Claro, hermanos, porque el texto va unido, el mandamiento va unido. Y entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos el mandamiento? El mandamiento dice que sí, que Dios es un Dios justo, ¿no? Que es un Dios al cual nosotros no podemos pasar por alto su santidad y su justicia. Pero el mandamiento nos está diciendo, ¿no es cierto?, que la capacidad de perdonar de Dios es mucho más grande, infinitamente superior a su acción de castigar. Él castiga solo a 4 generaciones. Es decir, su santidad, su justicia, ¿no es cierto?
puede alcanzar a 4 generaciones, pero su amor llega hasta millares, millares. En otras versiones dice hasta 1000 generaciones. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto nada tiene que ver con cuestiones familiares, sino más bien el texto está diciéndonos qué capacidad, quién es Dios, quién es Dios. No está hablando del papá, ni del hijo, ni del nieto, ni del bisnieto. El autor bíblico toma estas figuras para dar a conocer esta desproporción, diríamos, ¿no es cierto? En donde nosotros no podríamos decir que castigo y perdón van de la mano, porque el mandamiento dice que es infinitamente diferente. Dios es un Dios, ¿no es cierto? Que sí va a manifestar su justicia, que sí no va a dejar al culpable sin castigo, ¿no es cierto? Pero su misericordia, su amor, es mucho más grande que eso, ¿no? Y entonces, no hay que interpretar esto en sentido literal como si Dios castigase arbitrariamente a los hijos por el pecado de los padres. Esto es lo que no nos está diciendo eso el texto. Olvídense de eso. Nunca citen y digan, pues porque el papá de Abraham fue así, bueno, pues este también va a salir de esa manera. Nada tiene que ver con eso. Lo que el texto nos está diciendo es el contraste entre 1000 y 4. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Hay comparación entre el número 4 y el número 1000, nada que ver, nada que ver. Entonces lo que el mandamiento nos está diciendo, ¿no es cierto? Que entre la inmensa capacidad de amar está la escasa capacidad de castigar. Por eso digo que nosotros no hemos entendido el mandamiento, porque a veces nosotros nos erigimos en jueces siempre, ¿no? Juzgamos a otros con mucha severidad. Hay mucha gente que sigue enojada con muchas personas durante muchas, muchos años, incluso generaciones, ¿no? Este, pero porque no hemos entendido el texto. Y entonces esto sirve como un justificativo para nosotros. Dijimos, bueno, pues sí, la maldad del Padre, Dios la va a castigar. Ajá, Dios va a manifestar su justicia, pero su amor es mucho más grande. Ya este contraste, hermanos, esta diferencia entre 1000 y 4, ya nos dice algo totalmente diferente de Dios. Totalmente diferente de Dios. Y nuestro concepto de Dios es totalmente diferente. No tiene que ver con cuestiones familiares, porque este no es un texto que habla sobre la familia, es un texto que habla sobre Dios. Es un mandamiento que habla sobre Dios, no de las familias. Y entonces este texto que habla de Dios nos dice qué grande es la capacidad de amar de Dios ante su escasa, su muy poca capacidad de castigar. Esta idea, hermanos, entonces la van a recoger otros pasajes del Antiguo Testamento y lo voy a mencionar, ¿no? Fíjense lo que dice el Salmo 86:15. Tú, Señor, Dios compasivo y piadoso, paciente, misericordioso y fiel, que va a visitar la maldad sobre 4 generaciones, pero que va a ser misericordia y va a amar a millares de personas. Dios, hermanos, es un Dios que ama, es un papá que ama, mucho más de lo que puede castigar, mucho más.
No podemos entender a Dios como un juguete porque nadie puede jugar con él y de suyo propio, no. El Señor va a reprender y va a exhortar. A veces la palabra castigo para muchos tiene una connotación mala porque, insisto, a veces la palabra castigo viene producto de nuestra relación con nuestros papás y decimos, no, es que papá, mamá me castigaban de una manera muy fea, muy terrible, muy cruel. Entonces no nos gusta la palabra castigo, pero la palabra castigo en sí, en suyo propio, en un sentido muy propio de su significado, tiene que ver como corrección, tiene que ver como exhortación, tiene que ver como hacer algo para que vos no sigas ah, por el mismo camino, no sigas lastimándote y por lo tanto no es una palabra que bíblicamente que denote algo negativo, sino todo lo contrario, es una palabra positiva, porque el castigo de Dios, fíjense, el castigo de Dios siempre va a estar en función de su amor, siempre. ¿Y qué es lo que prevalece más? ¿Su castigo o su amor, su perdón, su misericordia? ¿Qué es lo que abunda más? Pues no hay comparación. Evidentemente es infinitamente superior la capacidad de amar que tiene Dios, ¿no? Y esto nos lo dice el Antiguo Testamento. El salmista lo recoge aquí. Compasivo y piadoso, paciente, misericordioso y fiel. Hay otro salmo que dice de la siguiente manera: el Señor es compasivo y clemente. El salmista está recogiendo la definición de Éxodo 34, ¿no? El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso. No siempre está acusando, fíjense, no siempre está acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados. ¿Ah? 4 entre 1000, no hay comparación. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Si eso fuera, hermanos, olvídense, si, si fuera mayor su capacidad de castigar, nosotros estaríamos en el horno. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente cariño por sus hijos, siente el Señor cariño por sus fieles. Este hermoso salmo está en el Salmo 103, del 8 al 13, que evidentemente, queridos alumnos, refleja esta realidad de lo que el mandamiento nos dice en el Éxodo 20, ¿no es cierto? Y que también lo manifiesta en el Éxodo 34 de una manera magistral, de una manera hermosa, en la cual nos hace ver a un Dios en el Antiguo Testamento como un papá cariñoso, como un papá que siente mucho cariño, que siente mucho amor por los suyos, que así como el cielo es tan alto desde la tierra, pues así es la bondad de Dios para con los suyos. Así como el ocaso lo vemos hacia lo lejano, hacia el horizonte, Dios también aleja su pecado, nuestro pecado, nuestros delitos. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 4 generaciones, solo 4, pero que hago millares de misericordias a los que me aman. Millares de generaciones, ¿no? Y eso es lo que el texto nos está revelando. Así que hablar de Dios del Antiguo Testamento no es hablar del Dios de las historias que nos confunden o nos aterrorizan, sino más bien como un Dios que se va revelando de una manera especial y única en compasión, en clemencia, en paciencia, en misericordia, en bondad, que no guarda rencor. Nunca, nunca Dios guardará rencor porque su capacidad de amar siempre será mucho más grande que su capacidad de
castigar. Y hay este otro hermoso salmo, ¿no? Solo estoy poniendo algunos ejemplos de cómo el texto bíblico va a permear esta imagen de Dios, ¿no? El Señor es clemente y compasivo, paciente y misericordioso. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Salmo 145, versículos 8 y 9. ¿Quién es Dios? ¿De qué manera se define? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos definir a Dios si nosotros algún día alguien nos vuelva a preguntar, che, ¿qué definición vos tenés de Dios? Pues lean el Éxodo 34, ¿no? Para mí Dios es un Dios clemente, compasivo, paciente, misericordioso, bueno, fiel. Él me ama. Su capacidad de amarme es mucho más grande que su capacidad de castigarme, porque no hay comparación. No están iguales los dos. Dios no me va a castigar en función de, de, de mi pecado, sino me va a perdonar en función de su bondad. Repito, no me va a castigar en función de mi pecado, sino me va a perdonar en función de su capacidad de perdonarme, de amarme, de ser bueno conmigo o contigo. Y eso es lo que el Antiguo Testamento nos dice de Dios. ¿Mm? Así que en esta primera clase que tuvimos, queridos alumnos, pues vemos con profunda claridad quién es Dios y de qué manera Dios se revela, Dios se manifiesta de una manera especial, de una manera única, de una manera en la cual nosotros podemos acercarnos a este Dios de una manera plena, completa, sin miedo, sin, ah, sin temor, sino más bien de una manera profundamente amorosa, tierna, cariñosa. Ese es Dios, ¿no? Ese es el Dios que se revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, antes de irnos al receso, ¿alguna pregunta para Lili, para Tatiana? Si quedó claro el concepto o no, con todo gusto podríamos charlarlo. Permiso. Sí, Lili, adelante. Eh, Realmente impactante. Eh, La verdad que son cosas que uno va aprendiendo y te va abriendo la mente y solo me queda esto por sí. Es impactante. Es impactante conocer a Dios y, bueno, de cierta manera uno siente mucho alivio. Claro, Gracias. claro, Lili, vos lo dijiste mejor que nadie. La verdad, tu participación muy linda porque cuando uno empieza a entender a Dios de una manera diferente, ay, se nos liberan un montón de prejuicios y telarañas que nos hemos hecho en la cabeza de Dios, que nos han dicho de Dios, ¿no es cierto? Y que nos han alejado de Dios, desgraciadamente, ¿no? Y mucha gente en su religiosidad sigue alejada de Dios, porque para ellos, no, Dios castiga a los hijos. No, no, no tiene que ver con cuestiones de esto, sino el autor quiere poner en la balanza. Dios sí hace su justicia, pero su amor es mucho más grande. Así que sí, a todos nos alivia un montón conocer a un Dios que es nuestro papá. Muy bien. ¿Alguien más? Tati, si querés comentar algo antes de irnos al receso. Buen día. Buen día. Bueno, muy interesante la clase. Hay partes que por ahí no me quedó porque la estoy preparando para llevarla a la escuela, entonces entre llanto, por ahí escucho, por ahí no escucho. Sí, Pero sí, comparar a Dios con nuestro papá, compararlo, decir como nuestro padre, es imposible. De mi punto de vista es imposible verlo como un padre, porque claro. en mi vida la ausencia paterna fue al 100%, entonces yo decir mi padre, yo no puedo ver como un padre ausente. Eh, es más, es más que un padre, porque decir es como un padre es como que es poco, no alcanza a decir padre, porque hay padres que no están, son ausencia, brillan en su ausencia, como se dice. Y decir que somos castigados y que recibimos castigo por Dios, por nuestras acciones,
muchas veces nuestras acciones son todo consecuencia de las cosas que hacemos. No podemos decir que todo es castigo. Siempre por ahí puedo estar equivocada, pero yo tengo muy presente que es 50 y 50, como se dice, lo he escuchado muchas veces y la verdad que me gustó esa frase, que no podemos decir que todo depende de Dios, depende de nosotros también, nuestro actuar, nuestras decisiones que tomamos, todo no es castigo. Ese es mi aporte. Y Gracias. la clase la quiero volver a ver porque me gustó y hay cosas que quiero que me quede claro. Sí, Tati, está bien, muchas gracias. Es cierto, yo por eso le decía, nosotros no podríamos comparar a Dios con nuestros padres porque depende de la experiencia que hayamos tenido con ellos, ¿no? A veces tuvimos padres muy castrantes, muy religiosos, ¿no es cierto? Donde nos inculcaron a Dios de una manera tan, ta. Cuidadito con que te salgas del libreto porque te va a ir mal, ¿no? Entonces todos andábamos así como diciendo, yo les espero no equivocarme, ¿no? Con Dios. Ah, pero lo interesante de esto es por qué Jesús y por qué él mismo en el Antiguo Testamento eligen la figura del papá, ¿no? Para darse a conocer. Esto es muy interesante y lo vamos a ver en las siguientes clases, porque es una figura muy rica, ¿no? Entonces, fíjense, la figura de Dios como papá no parte de las figuras paternas humanas. Es decir, Dios no toma prestado el concepto de papá de nuestras relaciones que nosotros tenemos. Nosotros tomamos la figura de papá de Dios, ¿no? Más bien de Dios. Nosotros tomamos el nombre de papá porque Dios es papá, ¿no? Y Jesús lo va a manifestar de esa manera, ¿no? Como su papá. Esta figura es muy rica, insisto, pero no, como bien dijo Tati, no desde el punto de vista de nuestras experiencias personales. Pero Dios es papá y por algo es esa figura. Y lo segundo es cierto, miren, como no es un tema familiar, porque nada tiene que ver con esto, este, el texto, el mandamiento no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? Punto y aparte. Lo que dice Tati es cierto. Lo que sucede en nuestras vidas, ¿no es cierto?, es producto de nuestras decisiones. No es que Dios nos castiga, ¿no? Sino más bien es de lo que nosotros tomamos. A veces uno tiene la azúcar alta, uno le dio diabetes, uno le dio hipertensión y Dios, ¿por qué me estás castigando? No, el Señor te dice, mira, yo no te castigo. Vos sos quien estás tomando mucha gaseosa, estás comiendo muchas azúcares, estás tomando mucha sal. Yo no te estoy castigando, es tu problema, ¿no? Pero ese es un punto que podríamos explicarlo con otros textos de la Biblia. Es una temática muy diferente a lo que el mandamiento nos está diciendo. El mandamiento nada tiene que ver con esto, sino más bien, insisto, como dije en clase, el autor quiere contrastar entre la capacidad de perdonar y la capacidad de amar. Y siempre será infinitamente superior su capacidad de amar. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues por eso le digo, estas clases me fascinan a mí porque es redescubrir a ese Dios, ¿no es cierto? Que, que está allí y que desgraciadamente tantos años y no lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver, ¿ok? Bien, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos a la clase. Buen día. Buen